Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Hola, buenas noches. No, buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Dudas que tengan de la clase pasada? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Entonces, ¿quién recuerda que era un isótopo? Los que tienen el mismo elemento. ¿Y qué más? Mismo elemento, mismo número atómico, pero distinto número másico. Muy bien. ¿Qué era un isótono? El que tiene distinto elemento, distinto número atómico, distinto número El másico, que tiene distinto todo. pero tiene el mismo número de neutrones. Muy bien. Y el último que nos falta, isóbaros. Quien tiene distinto elemento, distinto número atómico, pero mismo número másico. Muy bien. ¿Escuchan un perrito ladrando? Sí, A lo lejos. Permítanme un momento. pero no molesta. No, no pasa nada. Listo, a ver si se escucha menos. Ok. Bueno, parece que no hay dudas de los temas pasados. No sé si alguien más o menos recuerda qué elementos eran los que sí o sí se deben de aprender. A ver, díganme de aquí. ¿De dónde? De la derecha, ¿no? El helio, el ¿Los flúor. gases nobles? Ajá, ¿cuál es más? El hidrógeno. El hidrógeno, el calcio, Los Claro. no metales, el boro, el carbono, el nitrógeno, el fósforo. El ¿Seguros que oxígeno, el todos flúor. los no metales? No. ¿Hasta dónde? ¿Está claro? y el yodo, ¿no? Bien. ¿Y de esta parte cuáles habían cerrado? De El aquí. sodio, magnesio. Ajá. Magnesio, ¿Cuál más? El manganeso. potasio, Calcio. El manganeso igual. Ah, ya me habían dicho calcio hace ratito. Aquí está. Hierro, ¿no? También creo. francio, Hierro, el francio. Va. Oro y Se plata, había ¿no? dicho que El el oro. francio Plata y y el oro, rojo. ¿no? Cobre. el manganesio, El manganizo. Manganeso. Manganeso. Muy bien. ¿Sí los han estado estudiando? Ay, ahí está. Lo tomaré como un sí. De aquí, no sé si tengan dudas con los metales, sino para ya continuar con los no metales. No hay dudas. ¿No? ¿Qué día les había dicho que era súper importante que se aprendieran de los no metales? de los metales o los no metales. Ah, de los metales, perdón. Sí, es correcto. El número La de de- oxidación, No exactamente el número de oxidación. que tienen 1 y 3 electrones en la última órbita. Muy bien. Que pueden ceder Exacto. fácilmente sus Y electrones. sí, también, eso también. Y ya, eso era lo súper importante. Dicho eso, vamos a hablar de los no metales, los metaloides primero, de los metaloides. Estos, se llaman así porque dependiendo con quién formen su enlace químico, se van a comportar. Es decir, si un metaloide se va a unir con un metal,
ese metaloide se va a comportar como un no metal. Ahora, si ese metaloide se va a unir con un no metal, se va a comportar como un metal, ¿vale? Y estos, pues presentan propiedades como que intermedias entre los metales y los no metales, ¿vale? Esa es su característica. Y tal vez estén preguntando cuántos electrones tienen en su última capa, y eso va a depender del grupo en donde se encuentre. Por ejemplo, el boro, al estar en el grupo 13, este tiene en su última órbita 3 electrones. Ahora, si yo me voy con el germanio y el sílice, o silicio, estos al estar en el grupo 14 tienen 4 electrones en su última órbita, ¿vale? Y lo mismo pasa con estos que tienen 5, este que tiene 6, el telurio, y este de acá. ¿Cuál es el más importante de todos estos metaloides? Ay, no se borró todo. El boro. No puede ser. ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Sí. Más o menos. ¿Sí? Se corta un Es que sí me poquito. salió. Bueno, lo repito. Que el metaloide más importante que me interesa que se aprendan es el boro. ¿Vale? También ahorita que usaron el chat. Acuérdense de poner su asistencia, por favor, muchachos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya mejor. Entonces, ¿dudas con los metaloides? Maestra, ¿cómo que ponernos asistencia? Sí, de poner en el chat su nombre completo, por favor. Muchas gracias. Sí, de nada. Dicho eso de los metaloides, vamos a pasar ahora con los no metales. ¿Me pueden permitir Estos, tantito? sí, voy a ir. Gracias. Gracias. Ok, vamos a continuar con los no metales. Estos son todo lo contrario a los metales. Vamos a ver por qué. Estos, generalmente a temperatura ambiente los encontramos en estado gaseoso. ¿Ok? Poseen entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Por esa razón, estos elementos tienden a ganar los electrones. Si recordamos de los no metales, ellos tienden a ceder sus electrones. ¿Y quién los va a ganar? En este caso serían los no metales. Y ellos buscan ganar esos electrones que les faltan con el fin de completar su octeto. ¿Vale? Aquí les quiero hacer como un paréntesis. Yo sé que la regla del octeto, pues en su mismo nombre lo dice, es que quiere completar sus 8 electrones en su órbita, pero es importante que no tengan esa idea siempre, porque hay unos elementos que no necesariamente necesitan tener 8 electrones en su última órbita, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, pero de una vez les hago ese pequeño paréntesis para que no se casen con la idea de que siempre deben de ser 8. Ok, continuando con las características de los no metales, estos no son buenos conductores de calor ni electricidad, no poseen brillo característico y tampoco son maleables ni dúctiles. Y bueno, eso sí, tiene sentido porque la mayoría son gases, entonces no es como que un gas brilla así, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con los no metales? ¿De ese también hay alguno importante que nos tenemos que aprender? Pues sí, estos sí son más. Los metales sí es esto, el hidrógeno, y te diría así más o menos. Pues ya todos. Sí, porque bueno, es que no estoy segura de biología, pero en biología les hablan del famoso chon. Y pues todos estos son no metales.
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, son muy importantes los no metales. Y más porque estos son los que participan en las moléculas orgánicas. También ¿Alguna está otra? al final el azufre, ¿no? ¿El azufre? Sí, ese es. Bueno, es que me enseñaron que chon, pero con la S al final. Ah, ay, no me agarraste en curva. Sí, el azufre. De hecho, bueno, si alguno de ustedes llega a ir a QFB o a ingeniería farmacéutica también, hay una materia que es como química orgánica, pero un poquito más avanzada. Y ahí les van a enseñar que no solamente las moléculas orgánicas participan en el carbono y el hidrógeno, también participan el nitrógeno, el azufre y el oxígeno. Y no sé si alguien más o menos se acuerda de los grupos funcionales, que está la amina, la amida y así, todo eso. Hay grupos funcionales que tienen azufre. Bueno, no sé, sí, son grupos. En realidad se llaman heterocíclicos, pero pues ya es algo más. Pero sí tienes razón, en el chon también entra el azufre. ¿Otra duda que tenga? No, profesora. Vamos a continuar. Entonces ya llevamos 3 grupos vistos de la tabla periódica: metales, metaloides y no metales, y vamos a terminar con los gases nobles. Como ya les había mencionado, estos elementos no reaccionan frente a otros porque en su última órbita contienen el máximo de electrones. Es decir, no le interesa, no buscan pareja, así. En resumen, no buscan pareja, no busca que alguien los complete a su octeto y ellos tampoco buscan de otro elemento para ayudarlos a completar su octeto, ¿vale? Porque les digo que eran muy importantes, porque cuando lleguemos a ver la configuración de kernel, los van a utilizar sí o sí, ¿ok? Tal vez no van a llegar en la configuración de kernel no utilicen el criptón, por ejemplo, pero sí van a usar el helio, el neón y el argón. Yo les recomiendo que sí se aprendan todos. ¿Qué se tienen que aprender de ellos? Su nombre, el símbolo y su número atómico. ¿Vale? No, el número mágico, pues no, porque por lo mismo, como no forma un enlace con otro elemento, pues ya cuando lleguemos a esa parte de peso molecular, pues no va a estar ahí participando. ¿Dudas hasta aquí con esta clasificación de la tabla periódica? No. Ok. Ahora sí vamos a hablar de lleno de las propiedades periódicas. Estas propiedades las presentan los elementos químicos y se van repitiendo secuencialmente en la tabla periódica. Por la posición de un elemento se puede decir qué valores presentan dichas propiedades, así como su comportamiento químico. Vamos a hablar de algunas propiedades periódicas, la verdad es que son bastantes, pero las que yo les planteo aquí son las más importantes. ¿Ok? Vamos a empezar con el radio atómico. El radio atómico es la distancia media que existe entre dos núcleos atómicos de dos átomos que se encuentren unidos mediante un enlace. Es decir, digamos que aquí está una molécula, imaginemos que son de oxígeno, la molécula diatómica de oxígeno. El radio atómico es, como su nombre lo dice, el radio que tiene desde su núcleo hasta la superficie del otro elemento. ¿Vale? Ese es el radio. Ahora, la distancia intermolecular sería la suma de esos dos radios. Ya sería todo esto. Esa sería la distancia intermolecular. ¿Y cómo va a ir? O sea, ¿qué elementos tienen mayor radio atómico? ¿Cuál es el que tiene menos? Aquí es donde cobra importancia el por qué es importante que se aprendan la posición del francio y del flúor, porque el radio atómico va aumentando
en este orden, hacia la izquierda, hacia abajo. ¿Vale? Entre más de esta parte esté su elemento que quieran saber, su radio atómico, mayor va a ser. Entonces, el francio, como está aquí en esta esquinita, es el elemento que tiene mayor radio atómico. Sí tiene valores, sí hay valores, pero la verdad no es tan importante que se aprendan los valores. Si tienen la curiosidad de buscar así tabla periódica del radio atómico, viene así una tabla periódica y se ven puras bolitas. Y de hecho la bolita del francio pues es así muy grandota. ¿Vale? Eso es el radio atómico. ¿Dudas con este? Y los que estén, o sea, entonces los que estén a la izquierda hasta abajo son los más con mayor radio atómico. Ajá. Así, estos van a ser como que los más grandotes. Ahora vamos a ver lo contrario. Si yo me voy hacia arriba y hacia la derecha, el helio va a ser el más pequeñito, va a ser una bolita pequeña. Va a ir aumentando conforme yo siga las flechas rosas. Entonces, si les llegaran a plantear así, que en la respuesta les ponen 4 elementos químicos y les preguntan de los siguientes elementos, ¿cuál tiene mayor radio atómico? Pues ya van a ver. Normalmente en ese tipo de preguntas que hacen, pues poner los que están en la esquina, en estas esquinas. Entonces, ustedes como van a estar estudiando eso de que cuáles son los metales, los no metales, etcétera, van a ver que sin querer sí se van a aprender su posición. Entonces ya ustedes con que se imaginen ahí la tabla periódica y más o menos descifren, por ejemplo, que aquí está el carbono, aquí está el nitrógeno, y etcétera, y se les ponen a comparación, no sé, el litio y el sodio, por ejemplo, pues obviamente estos elementos son los que van a tener mayor radio atómico. Y del litio al sodio, ¿cuál creen que tenga mayor radio atómico? El sodio, ¿no? ¿Y por qué crees que tenga mayor radio atómico? Digo que el litio, ¿no? No, perdón, sí, el sodio, perdón. El sodio, porque está más abajo, las flechas lo marcan. Correcto, nada más por estar más abajo, ya tiene mayor radio atómico. Sí que es cierto que los dos están aquí pegaditos a la izquierda, pero gana el sodio por lo mismo, que está más abajo que el litio. ¿Dudas hasta aquí con el radio atómico? No, profesora. Entonces ya saben, el francio tiene mayor radio atómico. Vamos a pasar con la siguiente propiedad, que es el potencial de ionización. Y esta se refiere a la energía que necesita un átomo para separar un electrón de otro elemento en estado gaseoso. Aquí apréndense muy bien esto. Esto ocurre siempre y cuando estén en estado gaseoso. Ahora, si ese elemento, ese átomo, como lo quieran ver, está en estado gaseoso, el potencial de ionización va a medir esa energía que yo le agrego a ese átomo para que me desprenda su electrón. ¿Ok? Y esta fórmula. Acuérdense, X me representa cualquier elemento y la G, bueno, esto no lo habíamos visto, pero me representa que está en estado gaseoso. Esta E de aquí me indica la cantidad de energía que yo le estoy agregando a este elemento para que me desprenda ese electrón. Ahora yo les pregunto, si yo le estoy quitando un electrón a un átomo, ¿en qué se convierte? ¿En catión o en anión? Catión, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Aquí bien lo dice en su signo. ¿Vale? Y esta E- nos representa el electrón que perdió este elemento. ¿Cómo va a ir aumentando ese potencial de ionización?
Si ustedes ya se aprendieron las flechas de radio atómico, en el potencial de ionización van a ser al revés. Quiere decir que si yo en el radio atómico me iba hacia la izquierda, hacia abajo, aquí me voy a ir hacia arriba, hacia la derecha. ¿Vale? Y esto me va a indicar que, por ejemplo, al helio, al neón, a estos gases nobles, necesita de mucha energía para que me desprenda ese electrón. Si, por ejemplo, ustedes comparan el helio con el hidrógeno va a necesitar menos energía a comparación del helio. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con el potencial de ionización? No. Y No. entonces, ¿el hidrógeno tiene menor potencial de ionización que el nitrógeno? Sí, es correcto. Ah, ok. ¿Otra duda que tengan? No. Ok. Vamos a continuar con la afinidad electrónica o también llamada electroafinidad. Y es la energía. Esto es todo lo contrario al potencial de ionización. ¿Por qué? Porque en el potencial de ionización yo necesitaba agregarle energía para que me liberara ese electrón. Aquí, ¿qué pasa? Que yo le voy a ese átomo le agrego un electrón y al yo agregarle ese electrón, el átomo me va a desprender energía, ¿vale? Entonces, en el potencial de ionización yo necesito energía y en la electroafinidad me libera energía, ¿vale? Y aquí está la fórmula. Nos dice que cualquier elemento en estado gaseoso, yo le agrego un electrón. De esa forma, ¿en qué se convierte ese átomo? ¿En catión o en anión? Anión, porque es negativo. Correcto, es un anión. Y esto me está indicando la energía que se liberó después de que yo le agregué ese electrón. ¿Vale? Y nos dice también que a mayor electroafinidad, mayor tendencia a formar iones negativos. Y como pueden ver, las flechas son exactamente las mismas para el potencial de ionización. Lo mismo aquí en la electroafinidad. Entonces, si yo al helio necesito agregarle mucha energía para que me libere un electrón, si yo le agrego un electrón a ese helio, me va a liberar mucha energía. ¿Ok? No sé si les quedó clara esa parte. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Pero entonces funciona igual que el potencial de ionización en la tabla periódica, ¿no? Sí, son las mismas flechas. Nada más que, pues sí, acuérdense muy bien qué significa cada una. No porque sigan las mismas flechas, crean que significan lo mismo. No vayan a cometer ese error. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con estos tres, No, con profe. estas tres propiedades? Profe, ¿le puede revisar tantito ¿No? la Entonces otra vamos diapositiva para copiar su a fórmula? la de potencial. Ajá, Ahí está. Ah, sí. a esa, gracias. Tantito. Listo, gracias. Vamos a continuar con la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque esta la vamos a seguir utilizando cuando veamos enlace químico. Y bueno, la electronegatividad es el poder que tiene el átomo para atraer electrones y formar un enlace. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en la electronegatividad participen los gases nobles? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, No. porque ya ¿Por qué tienen creen que su no? octeto completo. Correcto. Porque son estables. Y ya son estables y no necesitan andar formando enlaces. Entonces, aquí se descarta esto.
toda esta parte. Ay, ahí está. Toda esa parte. Ay, Dios mío, no sé qué es. Toda esa parte de los gases nobles aquí no participan. Pero pueden observar que las flechas son las mismas a las que se utiliza en potencial de ionización y electroafinidad. ¿Vale? Dicho eso, ¿cuál es el elemento más electronegativo que hay en la tabla periódica? Flúor. Es correcto, el flúor que está aquí. Ese es el elemento con mayor electronegatividad y tiene un valor de 4. ¿Se tienen que aprender esos valores? No necesariamente. Con que se aprendan las flechas y que sepan muy bien que el flúor es el que tiene mayor electronegatividad, está perfecto. Ahora, el flúor tiene mucho radio atómico o poquito. ¿Ustedes qué creen? Poquito. Muy bien. Poquito porque las flechas están al revés en el radio atómico. Exacto. Muy bien. Vale. ¿Dudas hasta aquí con las propiedades periódicas? No. No, profesora. ¿No? ¿Ya copiaron lo que tenían que copiar? Ya, Ya. mis. Bueno, aquí ya es como que el resumen de las propiedades periódicas. Las que están relacionadas a la energía, pues es la afinidad electrónica, la electronegatividad y el potencial de ionización. Y la propiedad que está relacionada a su tamaño va a ser el radio atómico. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de un tema súper interesante, que ¿Podría son los regresar números. tantito a la otra diapositiva? Gracias. Ay. ¿Alguien sabe qué Ya. eran los números cuánticos? ¿Sabe qué eran? ¿Qué letras eran? O no. No, solo me acuerdo que los ocupábamos, creo, en la configuración electrónica. Sí, es correcto. Entonces, pues vamos a irnos más despacio para que todos le podamos entender a este temita. Y bueno, recordando de los modelos atómicos, el modelo más parecido a la realidad es el modelo de Schrödinger, porque nos dice la posición, que la posición del electrón es incierta. Ustedes no pueden saber en qué posición va a estar el electrón, no pueden dar no me pueden dar unas coordenadas de dónde puede estar algún electrón, por ejemplo el del sodio. Eso no se puede porque los electrones están en constante movimiento, ¿vale? Pero gracias a los números cuánticos podemos como que predecir una zona en donde puede estar algún electrón de nuestro interés. Vamos a definir bien qué son los números cuánticos. Estos se definen como la región en el espacio en la que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Es decir, aquí yo les pongo ese electrón en color morado, ¿vale? Y yo sospecho que se va a mover hacia este lado, ¿vale? Entonces, como el electrón va a estar en constante movimiento, un número cuántico me va a definir todos estos lobulitos. En toda esta zona de morado es donde se va a estar moviendo mi electrón, así donde sea. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y nada más se mueven en esa zona? Y la respuesta es que no, sí se mueven según donde esté su orbital, pero ahí es donde hay mayor probabilidad de encontrarlo a comparación de que si lo encontramos aquí. Si está en esta posición, pues realmente ya no sabemos dónde está nuestro electrón, porque está fuera de esta zona morada. Eso nos dicen los números cuánticos y eso es gracias pues a Schrödinger. ¿Vale? Ay, no, perdón. ¿Dudas hasta aquí con la definición de números cuánticos?
Ok. Entonces, los números cuánticos es donde se encuentran, perdón, los electrones se encuentran en orbitales atómicos, es decir, en regiones de probabilidad debido a que los electrones son partículas atómicas en constante movimiento, es lo que les acabo de mencionar. Todos esos lobulitos es donde se van a estar moviendo electrones, ¿vale? Esa es la región en el espacio con mayor probabilidad de encontrar ese electrón, incluso hasta aquí. Dicho eso, pues ¿cuáles son los números cuánticos? Está n, igual ustedes ya han visto pues estos lobulitos en sus clases de química, tal vez sí, tal vez no, pero pues esos lobulitos que nos representan pues esa región donde podemos encontrar ese electrón de nuestro interés. Tal vez ahorita sea un poco ambigua la explicación, tal vez no le encuentran relación, pero ahorita vamos poco a poco, no se preocupen. Ya puedo pasar a la Muchas gracias. siguiente. Sí, muchas gracias. Ahora vamos pues a hablar de pues, cuáles son los números cuánticos. Y bueno, aquí se los presento, está la letra N, L, M y S. Tienen nombres. El número cuántico N se llama número cuántico principal. El L es nuestro número cuántico secundario. La M se llama número cuántico magnético. Y la S, o también lo pueden encontrar como M subíndice S, es nuestro número cuántico de spin. ¿Vale? Estos dos primeros, la N y la L, nos indican la energía. Después nos indican de la N, L y M, nos indican el orbital. Y el de spin, nos va a indicar ya precisamente el electrón. Entonces, aquí algo súper importante, anótenselo, memorícenlo, nunca se les olvide que no se pueden tener los 4 números cuánticos en 2 electrones. Es decir que especialmente no se puede repetir en 2 electrones. Vamos a verlo mejor. Ay, no, ahí está. Vamos a ver cada uno de estos para que se familiaricen mejor. Empecemos con el número cuántico principal N. Este número que me va a definir la energía del orbital y además está relacionado con la distancia promedio del electrón al núcleo. Es decir, aquí imaginen, agarro otro color. Aquí está en el centro nuestro átomo y este número cuántico pues me va a indicar, no, perdón, en el núcleo está en el centro y aquí en la orillita estaría nuestro electrón. Entonces, el número cuántico nos indicaría esa distancia que hay entre el núcleo y el electrón. Pueden ver que va aumentando. Aquí estamos en el número cuántico 1, aquí sería el 2 y aquí sería el 3. Entre más yo aumente de ese número cuántico, mayor va a ser esa distancia promedio. ¿Vale? Y este número cuántico tiene valores enteros positivos que van del 1 al 7. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con este primer número cuántico? No. Muestra cómo se Ya le calcula. Ahorita lo vamos a ver. Y de hecho se puede calcular tanto de la configuración electrónica y... Sí, a partir de la configuración electrónica ustedes pueden saber cuáles son los números cuánticos de ese electrón que les interesa. Entonces,
voy a continuar con el siguiente, que es el número cuántico del momento angular, o también llamado número cuántico secundario, o también llamado azimutal, ¿vale? Hasta tiene muchos nombres. Está representado con la letra L, y me va a indicar la forma de los orbitales, ¿vale? Ustedes tal vez estén familiarizados, tal vez no, pero igual, no sé, pudieron dejarles una tarea de hibridación o de configuración electrónica y les salían estas figuras ahí medio extrañas. Esa forma es gracias a este número cuántico, ¿vale? Si ustedes están en un orbital S, va a ser una bolita. Si están en el orbital P, es cuando se empiezan a ver esos lobulitos, como si estuvieran uniendo dos globos. Así se empiezan a ver. Y ya va a aumentar dependiendo en el orbital en donde estemos. Ahorita tal vez ustedes digan de qué me está hablando, pero ahorita se los voy a mostrar, ¿vale? Pero dicho eso, este número cuántico me va a indicar la forma. Y tiene valores enteros positivos que van desde el 0 hasta n-1. Y esto va muy de la mano con el número cuántico principal, el n. Entonces, si yo tengo un número cuántico principal igual a 1, eso quiere decir que L es igual a 0. Y eso se debe a esta regla de aquí. Entonces, si n vale 2, hago esta de n-1, por lo tanto, L es igual a 1. ¿Dudas hasta aquí con este número cuántico? No. No, ningún. Ok. Entonces ya llevamos 2. El principal me dice el tamaño y el azimutal me va a decir la forma. Vamos a hablar ahora de... bueno, aquí está más específico lo que les decía de las formas. El valor de L se designa con letras S, P, D y F. O sea, hay más, llega hasta S, P, D, F, G, H. Pero actualmente solo llegamos hasta el orbital F. ¿Vale? Bueno, aquí está. Entonces, si L es igual a 0, tenemos un orbital S. Y cuando ustedes vean un orbital S, la forma que toma ese orbital va a ser una bolita. ¿Vale? Ese es el más sencillo. ¿Qué pasa si L es igual a 1? Ese valor corresponde al orbital P. Y ahí vamos a ver dos lobulitos. Aquí está. El orbital P. Si L es igual a 2, tenemos el orbital D, que son estos de aquí. Son 4 lobulitos. Ahora, si L es igual a 3, tenemos el orbital F. Y son estos de aquí. Ya tenemos hasta 8 lobulitos. Aquí no se ven tanto, pero son 8. Aquí lo pongo de otro color. Aquí está 1, 2, 3. Aquí está el 4, casi no se ve. 5, 6, 7 y 8. Es el doble que el orbital D. ¿Anotaron eso? Súper importante. Entonces acuérdense, si L vale 0 es orbital S, si L es igual a 1 es orbital P, y si L es igual a 2 orbital D, y si L vale 3 es igual a F. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar cuando veamos configuración electrónica. ¿Dudas con este número cuántico? No. Vamos No. con el que No. sigue, que es el número cuántico magnético. ¿Vale? Dentro de un subnivel, el valor de M, también se le conoce como M subíndice L, depende del valor que tenga el número cuántico angular.
¿ok? O sea, el azimutal o el número cuántico secundario o la L, ¿vale? A eso se refiere. Y nos dice que para cierto valor de L existen dos L más 1 valores de M. Es decir, bueno, aquí está más específica la forma. Aquí algo importante de este número cuántico, que este sí toma valores negativos. Dependiendo de L, nos va a dar esto. Es decir, si L vale 1, si seguimos esta regla de menos L pasando por 0 más L, si L vale 1, tiene que seguir esta regla. Por lo tanto, va a llegar de menos 1 pasando por el 0 a más 1 positivo. Ahora, si les dicen que L es igual a 2, va a pasar, siguiendo esta regla, es de menos 2, menos 1, pasando por el 0, más 1 positivo. Ah, ¿sí me escuchan, muchachos? Sí. Me escuchan entrecortada. Ahora sí, ya se escuchaba entrecortado. Ay, es que sí me sale el aviso. Repitiendo otra vez de L, si L vale 2 y seguimos la regla que encerré de rojo, eso quiere decir que va a pasar de menos 2 a menos 1, 0, 1 positivo a más 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esta regla de acá? Esa regla me va a indicar la cantidad de orbitales. Es decir, si ustedes se acuerdan de configuración electrónica, no se preocupen si no se acuerdan o no saben, pero así más o menos, cuando hacemos configuración electrónica, pues poníamos estas rayitas. Y esto iba a ser dependiendo en el orbital donde estábamos. Poníamos estos tres cuando estábamos en el orbital P. Ok. Entonces, esta regla de aquí, me va a decir la cantidad de los orbitales, de casitas, por así, si lo quieren ver. Esta regla en naranja, ¿qué me dice? Los valores que tienen estas casitas, estas de acá. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, vamos a concretar esa idea un poquito mejor. Nos dicen que L es igual a 1. Y yo sé que sigo esta regla según esto. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo aplico esta regla de aquí hago la sustitución y me va a dar un valor de 3. Ese 3 me está indicando la cantidad de orbitales o casillas, ¿vale? Entonces pongo 1, 2 y 3. Estos de acá me están indicando los valores que tienen esos orbitales. Es decir, la primera, esta de aquí, va a tener un valor de menos 1. La segunda tiene un valor de 0 y la tercera tiene un valor de más 1. ¿Vale? Vamos a ver ahora el de L es igual a 2. Si yo sustituyo la formulita, me sale que tengo en total 5 orbitales. Los pongo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si sigo esta regla de aquí, me va a indicar los valores de cada una de esas casitas. Entonces va a ser menos 2, menos 1, 0, 0, 1 positivo y más 2. ¿Vale? Ahora, si yo les digo que L es igual a 3, ¿cuántos orbitales voy a tener? ¿Cuántos? 7. Correcto.
¿Y qué valores van a tener esos orbitales? ¿De dónde a dónde van a ir? Comenzaría del -3 Correcto. ¿Y hasta dónde llegaría? al 3 positivo. Muy bien. Y así pasa con, todo va a depender pues de él. ¿Dudas hasta aquí con este número cuántico? No, ninguno. Pero maestra, entonces si el orbital es 3, no, si es número el 3, ¿qué orbital es? ¿Qué letra ocupa? Porque nada más nos dio hasta el 2, que era el D. Ah, este L tiene el valor de F. Este es F. Este es el orbital F. Vale, gracias. Entonces, aquí se los pongo. Este es S, este sería el P y este sería el D. Y aquí sería el F. Otra duda que tengan con este número cuántico. Pues creo que está un poco claro, ¿no? Va de conforme a la fórmula y técnicamente sustituir, ¿no? Sí, estás en todo lo correcto, pero luego llega a pasar que ya nada más aprenden esta fórmula y ya no se saben pues los valores, ¿no? De esos orbitales. Entonces sí es importante que se aprendan los dos, ¿vale? Aquí ya lo tienen los tres desarrollados. Ya se los puse aquí. Entonces sí, les voy a dar tiempo de que lo anoten, ¿vale? Porque sí es muy importante porque a raíz de esto, cuando a ustedes les presenten una configuración electrónica, podemos saber sus números cuánticos, ¿vale? Anoten, anoten. Ya terminaron de copiar. Ya, Todos, 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 todos. Se va a borrar. 3, 2. Ya se borró. Vamos con el último. Ah, bueno, esto ya es de todos los que ya les había comentado. Suponiendo que en el caso donde n es igual a 2 y l es igual a 1, los valores de n y l indican que tiene un subnivel 2p. ¿Vale? O sea, el número cuántico n me está indicando el nivel y el L ya me va a indicar los subniveles, ¿vale? Esos son los que me indican. Y en este se tienen tres orbitales, 2p, ¿vale? Porque si ustedes sustituyen en la fórmula que les acabo de dar, cuando L es igual a 1, me da un total de 3 orbitales y los valores que toman esos orbitales pues son estos de acá. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. Pero, ¿dudas hasta aquí? No. no. Ok. Vamos a continuar con el siguiente número cuántico, nuestro último, que es el de spin. Ya sea que lo identifiquen con la letra M subíndice S o simplemente la S. Y este toma valores de +1 o -1, nada más. Y este nos indica si el electrón rota en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Si tiene valor de +1/2, está girando en sentido de las manecillas del reloj. Si encuentran el valor de -1/2, ese electrón está rotando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, al inicio de cuando hablamos de números cuánticos, les había mencionado que
un electrón no puede tener los números, los 4 números cuánticos iguales. Es decir, digamos que aquí tenemos pues una pareja de electrones. Este tiene estos valores. Me los voy a inventar. Imaginemos que 3 y este más 1. ¿Vale? Esos números cuánticos pertenecen a este electrón de aquí, el de rojo. Ahora, este electrón de acá, qué horrible. Ya lo borré, salió era 4, 1, 3 creo, y más un medio. Esos son de ese electrón. Ahora, si yo tengo otro electrón, puede tener estos primeros 3 números cuánticos iguales. Vamos a ponerle 1 y 3. ¿Cuál no se puede repetir? Este electrón de amarillo ya no puede tener este más un medio. Este forzosamente tiene que tener su último número cuántico de menos un medio. ¿Por qué? Porque en los orbitales, cada orbital pueden estar moviendo 2 electrones, no más. ¿Vale? Por ejemplo, el orbital S tiene capacidad de 2 electrones. Y uno va a estar girando en sentido a las manecillas del reloj y otro va a estar girando del otro sentido. Sí, así. ¿Vale? Por eso este número de aquí, el de spin, no se puede repetir. ¿Vale? No sé si les quedó claro esta parte de este número cuántico. Sí. ¿Seguros? Todos seguros. Hasta que me respondan, nos vamos. En serio. ¿Cómo? Cuando van al sentido contrario, dijo que eran negativos o positivos. Negativos. Si van en sentido de las manecillas del reloj, es positivo. Ok. A lo último sí no lo entendí. A lo de por qué Ok, no, a lo último no lo entendí. Digamos que tenemos. Tenemos un átomo que tiene un nivel de energía y un subnivel S. Está, parece un 5, pero es una S. Aquí está el núcleo. Y al orbital S solo permite hasta 2 electrones. ¿Vale? Va a ser el de morado. No. Va a ser el de rojo. Y el de verde. Ahí está. Ahora, los 3 primeros números cuánticos que tienen estos 2 electrones son los mismos. Va a ser 1. Luego, como n es igual a 1, ¿cuál es el valor de L? ¿Cuál creen que sea? Sería más un medio. No. El valor de n es igual a 1. ¿Cuál es el valor de n? P. Acuérdense que estaba muy ligado con esto. 2. No, 1 no. Es una resta. menos 1. No. Acuérdense de esta regla. Es igual de n menos 1. Y si es correcto, alguien dijo 0. Entonces, si n es 1, entonces es 1 menos 1, pues es igual a 0. Entonces L es igual a 0. Si L es igual a 0,
¿cuál es el valor del número cuántico magnético? Acuérdense de la formulita. -1, 0 y +1. No. L vale 0. Acuérdense de la fórmula de... ¿Es 0? Correcto, es 0. Ahora, voy con mi número cuántico de spin. Me dice que puede ser de +1 o -1. El rojo, vamos a imaginarnos que va a hacer su recorrido en sentido de las manecillas del reloj. Que si no me equivoco, es así. Él va a estar así rotando. ¿Vale? Entonces, si ese electrón está girando en sentido de las manecillas del reloj, ¿qué número cuántico tiene? El último. Son medio. Medio. ¿Negativo o positivo? Negativo. Positivo, ¿no? Es positivo, positivo, ¿no? es correcto. Porque va a las manecillas del reloj. Ajá. Ahora, si yo les estoy diciendo que estos dos electrones están en el mismo nivel de energía, quiere decir que estos tres números cuánticos son los mismos. ¿Cuál va a cambiar? El de spin. ¿Por qué? Porque ahora este electrón va a estar girando hacia acá, va a dar su vuelta acá. Es lo contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos para el electrón, el que está en color verde? Díganme los 4. 1, 0, 0 menos un medio. Es correcto. Y ahí estamos cumpliendo lo que decíamos al principio, que dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. ¿Cuál va a cambiar? El de spin. ¿Vale? ¿Dudas con estos números cuánticos? No, ya quedó más claro, creo. ¿Sí? ¿Todos? Sí, en la siguiente clase nos va a decir cómo, bueno, en dónde los debemos sacar, ¿no? Sí, o sea, ya en la siguiente clase ya va a ser un poquito más entendible esa parte. Por ejemplo, ya aquí pues les muestro el resumen. Y aquí hacemos un ejercicio, ¿vale? No se preocupen, no crean que ya se los solté ya. ¿Vale? Pero dudas con estos. No, profesora. No, ninguna. ¿No? Ok. No, ninguna. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Ya en un ratito les subo el Kahoot que les había dicho de los elementos químicos para que los vayan practicando. ¿Vale? Descansen, tengan bonita noche y nos vemos la siguiente clase. Síganos. Igual, adiós. Hasta luego. Gracias. Bye.